abogados y abogadas de nobles, ¿cómo se dice ahora? Jóvenes en vez de Jóvenes, nobles. sí, Según Perla no jóvenes se dice somos, más nobles. Pero bueno, jóvenes somos todos, son chicos. una teoría de Perla. La verdad que un placer, como hablábamos recién antes del comienzo, estar en esta invitación que nos hizo la comisión para participar desde nuestra experiencia, mucha o poca, que tenemos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido, full time, como mediadores en esta provincia. Un poco como decimos siempre antes de comenzar los cursos de 20 horas que tenemos con Perla homologado por el Superior Tribunal. En mi caso, bueno, yo generalmente comienzo diciendo que más que venir a dar cátedra, entre comillas, la idea es compartir experiencias y a partir de allí buscar de qué manera se pueden hacer mejor las cosas. Siempre hay maneras de mejorar, siempre hay errores que se cometen. La idea es cometerlo lo menos posible. Y bueno, estamos acá porque también la verdad que es para nosotros un enorme gusto, un enorme placer poder ejercer esta noble profesión después de un camino recorrido en la profesión de abogados. Recién también hablábamos de eso, como tuvimos bastante tiempo en distintos lugares, en lo personal, y en mi vida anterior, digo yo. Fui abogado de banco, hice algo de derecho penal, bueno, ramos generales, como decíamos en esa época, de todo un poco. Estuve en la justicia también, haciendo una suplencia como secretario de juzgado, y después encontré la mediación y ya me quedé acá, digamos, me sentí cómodo, me gusta, me encanta mi trabajo, me encanta cuando la gente se pone de acuerdo, tiene mucha devolución, poder trabajar desde el no poder, como dice un mediador que define la mediación como un no poder, digamos, el mediador debe suscitar la libertad, dice Six. Y me gusta esa definición porque resalta una característica principal que tiene el proceso, donde los protagonistas son las partes. El mediador solo, digamos, tiene ni más ni menos que la función de director del proceso, pero son las partes los que deben tomar la... Un bocadillo. Yo siempre le llamo coordinador del proceso, porque en realidad hay que hacer una distinción fundamental, y es lo primero que voy a decir. La mediación prejudicial obligatoria es solo al efecto de que las partes vayan, comparezcan, estén presentes el día de la audiencia que el mediador llame. A partir de que nosotros hacemos lo que se llama el discurso de apertura, que es poner en conocimiento de qué es la mediación, cómo vamos a trabajar, y las partes aceptan quedarse, después a partir de ahí es todo voluntario. Entonces, la mediación en esencia es voluntaria. Y cuando uno les comenta que uno es un par, que está igual, que uno no es juez, no les va a imponer absolutamente nada, no les va a decir qué hacer o qué dejar de hacer, no los va a juzgar. Nadie en la mesa, cada parte tiene su verdad, tiene su manera de mirar la vida y es valorable, y lo vamos a escuchar con todo respeto, y no vamos a decir quién gana, quién pierde, eso se lo dejamos al juez. Ahí se produce un milagro que la gente se descontractura, porque cuando va a la mediación a veces no hay tiempo de explicarle qué es lo que a veces le va a pasar, chicos, que van a caer 2 horas antes con la cédula a decirle, ahí acompáñenme en la mediación, y poco han podido conversar con su cliente. Entonces vienen muy acartonados, muy con miedo, como estarían frente a un juez. Y cuando uno les cuenta qué es la mediación, qué es este espacio de diálogo para que ellos digan frente a un tercero lo que no han podido tal vez decirte nunca. Entonces, me parece que ahí eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, chicos, si alguno de ustedes se quiere mutear, mejor, así no hay eco. Seguí vos, Iván, ahora. No, está bien. Por ahí decíamos con Perla cómo de alguna manera diagramar esta charla, porque para la cantidad de cosas que tenemos para decir es poco tiempo, y además queremos dejar un espacio de preguntas. Yo hace un rato me crucé algunos mensajes con Camila y le decía, si llega a haber alguna pregunta durante la exposición, de nuestra parte
ningún inconveniente en que puedan hacerla, digamos, para que no sea todo tan estructurado. Si alguno quiere pedir la palabra porque le parece que hay algo importante que decir en un momento, nos interrumpen, y como para que sea espontáneo, para que sea que vaya fluyendo, teniendo en cuenta que el espacio de mediación es más descontracturado que el espacio judicial, y en eso queremos que la charla también sea una muestra de eso. Digamos, a veces en lo judicial, como decimos los abogados, por ejemplo, tenemos el principio de preclusión. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes ya saben, no se puede volver para atrás. Las instancias que van pasando se van agotando. Mediación no es así. En un proceso de mediación estamos avanzando, generando alternativas de un posible acuerdo, y de repente surge un tema del principio y volvemos para atrás, o vamos más para adelante y después volvemos, porque si por algo se caracteriza la mediación, justamente es por la flexibilidad que tiene comparativamente con el proceso judicial. Entonces, también lo queremos aplicar acá. Si alguno tiene una pregunta, levanta la mano y cortamos. Independientemente de eso, habíamos preparado algunas filminas que por ahí yo le mandé a Camila. Si vos querés, Camila, porque hay 2 o 3, es cortito, son 8 filminas en realidad. Hay alguna que me gustaría mostrar ahora, que estamos hablando de intentar, si vos querés compartir pantalla, Camila, no sé si Sí, está por ahí. correcto. Ahí estoy buscando. Bueno, Un segundito. dale. Que vamos a ver en una primera filmina. Por ahí hay alguien en el chat, no sé si hay alguna pregunta, me dicen. Empezaremos en breve, ¿no? Eso era. Bueno, ahí está. Esa imagen que se ve de la nena hablando de la justicia la tomé de una campaña de abogado del niño de la provincia de Córdoba, y me gustó, y bueno, por ahí la uso para dar una introducción a alguna charla. Y ahí, esta es una clasificación que hizo Elena Hayton, que fue miembro de la Corte, como para que nosotros tengamos una idea aproximada de dónde estamos parados cuando hablamos de mediación. Elena Hayton clasifica a las instancias no adversariales y a las adversariales. Entonces dice, dentro de las adversariales tenemos la tradicional del juicio, y ahí también incorpora Elena Hayton al arbitraje, porque en realidad el arbitraje es un tercero que resuelve. Lo que pasa es que en vez de ser un juez de la justicia del Poder Judicial, es un juez privado, pero básicamente también es adversarial según Elena Hayton. Y después, dentro de las no adversariales, aparecen las tradicionales de la negociación, la conciliación, la facilitación y la mediación. Esto como para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Nosotros estamos ahí ubicados dentro de las instancias no adversariales, y decimos, la mediación es, ¿qué es el mediador? Es un tercero facilitador de la comunicación. En una negociación que tenga 2 partes, aparece un tercero neutral, que es el mediador, que va a intentar facilitar ese proceso, indagando cuáles son los intereses y las necesidades de las partes, para ver si las partes, que son los protagonistas de en ese conflicto, pueden encontrar una solución. Las partes, en lo que se llama mediación prejudicial, veremos que están asistidas por sus abogados y abogadas, patrocinantes o representantes. Básicamente esta es una primer filmina. Si querés pasar a la siguiente. Y esta era la que quería ver especialmente, como para que tengamos una idea de cuándo aparece el mediador. Esto es un cuadrito que se me ocurrió hacer hace un tiempo. Entonces decimos, vayamos a la base de la pirámide. Cuando las partes tienen un conflicto, ¿cuál es la manera más natural de abordarlo? Entre ellas, directamente. Ustedes tienen un conflicto con alguna persona, y lo típico sería que vayan y lo hablen directamente sin ninguna persona que los ayude. No hay abogados ahí. Esa es la negociación directa entre las partes. Si eso no es suficiente, vamos a ver el segundo escalón, el segundo nivel, que es lo que se llama la negociación entre abogado y abogada. Un bocadillo. El sí. tema es que a veces el diálogo entre las partes está cortado. Exacto.
Entonces, a veces las personas que están en conflicto siempre lo hablan con un amigo y a veces el amigo le da un consejo y por ahí el conflicto escala. Entonces, ¿qué hace? Va y habla con el abogado. Ahora, el abogado puede, si por eso nosotros decimos tiene que haber una formación obligatoria en negociación en la facultad, el abogado puede intentar saber quién es el abogado de la otra parte y entablar una negociación. Pero no siempre se sabe eso. A veces hasta no se sabe el domicilio de la persona, no se la ubica. Entonces, antes, ¿qué pasaba en la escala que está poniendo? El abogado directamente recurría al juez. Exacto. Esa parte que está en amarillo no existía. Nuevo, claro. Eso arranca, ya lo vamos a ver en el año 2008, cuando se reforma la Constitución de Entre Ríos y se incorpora un artículo que habla de las instancias no adversariales y dentro de ese artículo está la mediación. Por eso vamos a ver que decimos que el año 2008 fue el año de la mediación. En el 2007 aparece en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, la ley 9776, aparece el Instituto de la Mediación. Claro, fue todo ahí en esa época. Aparece, se reforma el Código Procesal. Empieza a regir en el 2008. Claro, se reforma el Código Procesal, antes había estado la reforma constitucional, y antes de la reforma constitucional de Entre Ríos, las constituciones de México y el otro país era Ecuador, que incorporan México y Ecuador, que yo lo tuve la posibilidad de hablarlo con convencionales constituyentes nuestros, con Marcela Yek especialmente. Ellos tomaron como fuente de la reforma constitucional en Entre Ríos, en la parte de mediación, toman como fuente las constituciones nacionales de Ecuador y México, que incorporan a la mediación dentro del texto constitucional. Pero entonces, acá hay pioneros que hay que destacar. Bueno, a nivel nacional, por ejemplo, sí, vos dijiste Elena Hayton, Gladys Álvarez, que fueron las que promovieron la legislación en el año 90, en la década del 90 empezó a aparecer y salieron varias leyes nacionales de mediación, ¿sí? Varias instituciones formadoras de mediadores. Y acá en Entre Ríos, el Colegio de Abogados es pionero, porque el Colegio de Abogados tenía un centro de mediación, por supuesto que era voluntario, y tenía mediadores, está la doctora Mercedes Maitegui, el doctor Abel de Bueno, la doctora Silvia Campos, la doctora Gabriela Fernández Mántaras, Mariana Varela, son mediadores del año 2000, y ellos empezaron a trabajar, la doctora Torlaski, empezaron a trabajar en mediaciones voluntarias, totalmente, no estaba regulado, no, era un acuerdo de partes, que después había que llevarlo a homologación para que tuviera fuerza. No es como ahora, que después vamos a ver que la mediación tiene la ventaja de que el acuerdo de mediación tiene la fuerza de una sentencia. A eso nos ayudó el Código Procesal y los miembros de la comisión reformadora que vieron ahí, ellos lo vieron desde el punto de vista de descongestionar tribunales y vieron la mediación como una salida. Nosotros lo vemos un poquito más allá, pero en realidad al darle al acuerdo de mediación la fuerza de la sentencia, eso sirvió para jerarquizar la mediación. Sí, absolutamente. Volviendo a la figura, me parece importante entender lo que se llama la escalada del conflicto y lo que nosotros decimos la judicialización. Porque cuando no logramos acuerdo, cuando las partes no logran acuerdo en mediación, es posible que el conflicto ahí sí se judicialice, es decir, llegue a los tribunales. Es decir, que nosotros estamos en la última instancia antes de la judicialización. Antes nuestro, se supone que ya los abogados trabajaron en los estudios jurídicos intentando llegar a un acuerdo extrajudicial respecto del objeto que nosotros estamos mediando. Y antes de eso las partes intentaron, voy para atrás ahora, las partes intentaron resolverlo en forma directa. Vamos a un caso concreto. Supongamos que tenemos un problema con el vecino, típico caso que también se trata en las mediaciones comunitarias. Supongamos que tenemos un problema con el vecino porque se le rompió un caño en la parte del baño y nos está llenando de humedad la pared de nuestra habitación. La medianera. Típico caso, problema entre medianeras, entre vecinos. En ese caso, ¿qué sería lo normal que nosotros hagamos? Tocamos el timbre o salgamos al patio y nos asomamos al tapial y le decimos:
Marcela, se te rompió el caño, podés, mirá, fíjate cómo está, me está entrando toda la humedad y qué sé yo. Bueno, es posible que podamos abordar el conflicto en forma directa entre las partes. Si eso no llega a ser posible, porque no existe del otro lado el entendimiento, la empatía suficiente como para ponerse en el lugar del otro y decir, sí, la verdad que no está bueno que se esté llenando de humedad, quizá porque o porque no puede, o porque no tiene el dinero, o porque se trata de una empresa. Vamos a cambiar de conflicto y pensemos en un edificio que está rompiendo una casa. Típico caso, se construye el edificio, ¿qué es lo mejor que no, qué es lo más prudente que deberíamos hacer? Un acta notarial de constatación para que por vía notarial se constate que nuestra casa no tiene quebradura, no tiene fisura, antes de que se construya el edificio. Claro, que se haga el pozo. Una vez que se empieza a construir, aparece todos los movimientos. Aparece un movimiento que nos marca la casa. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hablamos con el arquitecto o hablamos con el maestro mayor de obra, con el jefe de los albañiles, le decimos, mirá, nos apareció una marca en la pared que sospechamos que es por la construcción del edificio. ¿Qué puede pasar ahí? Que nos digan, uy, sí, la verdad que problema grave, y ahí quizá logremos una solución en esa planta baja, digo yo, en forma directa entre las partes. Si no se logra, porque nos duermen el nene, como decimos, no. No nos da para que le mande una carta de documento y lo intime fehacientemente a lo que fuere. Como para que de algún modo empezar a preconstituir prueba para un eventual juicio, diciéndole, yo te avisé de que me estaba marcando la casa, o tenías que frenar, poner alguna viga, tenías que buscar alguna solución como para que el problema no se haga cada vez más grande. Ahí estamos en el segundo nivel, negociación de abogados. Seguramente tu abogado se va a comunicar con el abogado de la empresa y van a intentar alguna negociación. Si ahí no se logra el acuerdo, es probable que lleguemos al tercer nivel donde aparecemos los mediadores y las mediadoras, porque ya agotada la instancia de la negociación entre abogados, el abogado de la dueña de casa que se está quebrando por la construcción del edificio le proponga a la señora, me parece que nos conviene llamar a mediación para que un tercero imparcial, vamos a hacer una mediación prejudicial. ¿Para qué? Para que el acta, en el caso de que no haya acuerdo, me habilite a iniciar una instancia judicial. Entonces ahí estamos en el tercer nivel y ahí aparecemos nosotros convocando, ahora como va a explicar Perla, cómo se inicia y demás, convocando a la otra parte para que tengamos una reunión, para que se trate el objeto del reclamo y ver la posibilidad de trabajar un acuerdo. Si ahí no se logra el acuerdo, entonces sí se está judicializando completamente el reclamo y llegamos a la punta de la pirámide. Pero, a ver, nosotros ojalá que, porque saben que nosotros estamos en vísperas de un Congreso Provincial de Mediación, que es 26 y 27 de septiembre en Paraná. Y le pedimos a la doctora Braco, que es la secretaria del CEMARC, que elabore la última estadística sobre la incidencia de la mediación. En el año 2022 fue algo muy sorprendente, porque hagamos de 100 mediaciones, el 30% llegaba a acuerdo, y del 70% solo el 15% se iniciaba una acción. O sea, que la mediación no solo servía para hacer acuerdos, sino para llegar a un nivel de entendimiento que tal vez no era necesario llegar a judicializarlo, ¿sí? O porque la parte veía que le alcanzó con una disculpa, porque a veces se necesita una disculpa ahí, o porque veía que su planteo no tenía fuerza, como para ir ante un juez a plantearlo. Un montón de situaciones se pueden dar. Es decir, que de alguna manera eso también hace que desescale el conflicto, porque si no fuimos hasta el juez, ¿sí? Quiere decir que el conflicto lo dejamos stand-by ahí. Alguna vez puede aflorar, pero quedó ahí. Sí, lo que dice Perla tiene que ver con
el tipo de conflicto que nos trae a la mediación. Tenemos una variedad de conflictos, de objetos de mediación diferentes. Es absolutamente variado. Es como que imagináramos todas las áreas del derecho posibles pueden ser objeto en una mediación. Estamos hablando de las más frecuentes, hablábamos hace un rato fuera de la cámara, cuáles son las más frecuentes, y lo que nos encontramos a diario, accidentes de tránsito, es decir, temas de daños y perjuicios, temas de... en lo personal, si vos decías mala praxis, por ahí para mí no son tan comunes los temas de praxis médica, que son extremadamente difíciles, porque rara vez, a decir verdad, se logra un acuerdo, porque generalmente ahí las compañías intentan llegar al final del camino con una sentencia condenatoria firme. Pero dentro de las que al menos en mi caso yo veo como más frecuentes están los accidentes de tránsito, los daños en la construcción y especialmente los temas de familia, para los que hacemos mediación familiar. Y dentro de los temas de familia tenemos que mencionar el cobro de cuota alimentaria, el reclamo de cuota, que puede ser un aumento de cuota, alguna de pedido de disminución de cuota, o cesación de cuota, porque uno de los hijos cumplió la mayoría de edad o terminó de estudiar. Otros temas de familia muy comunes, el pedido del régimen de comunicación del progenitor que no convive con sus hijos, el tema de división de bienes una vez que se separaron, el tema del pedido de compensación económica. Lo que yo he visto también es que ustedes saben que el 286 es el que dice, da la regla general de lo que va a mediación del Código de Procedimiento. Todo reclamo patrimonial, la regla general es que todo reclamo patrimonial va a mediación. Y después establece las excepciones. Lo primero que ponen en las excepciones es la filiación. No sé por qué se le ocurrió, decía afiliación, acciones personales y de divorcio, patria potestad. Bueno, las acciones personales no existen más por la reforma del Código, ¿no? Filiación, en realidad, todos llevan, la mayoría lo llevan a mediación y con muy buen resultado. Primero porque no sé por qué se les ocurrió, nunca pude charlar con los camaristas que la pusieron como excepción, porque ustedes ven que en el Código Civil, dice en el nuevo Código Civil, que uno puede reconocer un hijo, ¿sí?, mediante escritura pública o otro instrumento público. Entonces, si yo reconozco un chico en un acuerdo de mediación, no sé por qué no lo puedo hacer, porque no está violándose el orden público. Además, siempre se hace a través de un ADN la mayoría de las veces y realmente desescala mucho el conflicto, porque son cuestiones personales. Otro que yo he visto que está apareciendo mucho son los conflictos entre herederos. Sí, porque fíjense que el Código dice que los juicios voluntarios y sucesorios no van a mediación. En tanto y en cuanto los juicios sucesorios no haya ningún conflicto y se haga declaratorio, inventario, todo va por los carriles normales. Pero ahora están apareciendo muchos conflictos, simulación, colación, nulidad, fraude, todo eso está apareciendo. Entonces, eso sí va a mediación. Sí, inclusive hemos tenido algunos casos, desde ya que todo lo que es cuestión patrimonial dentro del juicio sucesorio, en cuanto no hay acuerdo, termina en mediación. Desde ya que sí, sobre todo hay muchas mediaciones para poner en venta un bien cuando una de las partes no quiere vender y el bien está en condominio. Entonces, antes de iniciar el juicio de división de condominio, tenemos la instancia del diálogo a través de la mediación, citando a todos los herederos declarados y ahí de algún modo poniéndose de acuerdo en la venta del bien inmueble o del bien automotor. Pero yo quería agregar que inclusive en el tema sucesorio hemos tenido la posibilidad, cuando los herederos son mayores de edad y capaces, que es un detalle no menor, sí, no hay ninguna cuestión de orden público que lo impida, inclusive hasta de modificar las legítimas en mediación. Esto tuve la posibilidad de hablarlo con Jorgelina Guilizasti, que es profesora de sucesiones, y lo charlamos inclusive en una charla que dimos juntos. También se ha visto esa posibilidad de decir que
Como decía Perla, como lo dice el 286 del Código Procesal Civil, la regla es que todo conflicto es mediable, salvo las excepciones. Y a decir verdad, la casuística de las excepciones se está achicando cada vez más. Y se sacó al Estado. Se sacó al Estado, ahora tenemos la posibilidad de mediar con el Estado. Hemos tenido la posibilidad de mediar en alguna quiebra. Me tocó en algún proceso de quiebra que se suspendió por la mediación. Es decir que hoy por hoy se está presentando una ponencia de mediación laboral en el Congreso. Tocaste el tema de filiación, que me tocó a mí ahora presentar una ponencia sobre ese tema, que es uno de los que más me gusta. En fin, si podemos pasar a la otra filmina, porque la verdad que Camila, si está por ahí, si hay alguna pregunta, por favor nos interrumpen. Nosotros mientras tanto seguimos, como para terminar, son muy poquitas filminas. De esto no voy a profundizar mucho porque ustedes ya lo saben, son abogados, abogadas. Básicamente teníamos si podés volver un poquito ahí, nosotros decimos que el juicio es, por definición, la figura del viejo paradigma. Decimos los mediadores porque nosotros nos ubicamos en un nuevo paradigma, en el paradigma del diálogo, donde también se ubica la negociación, dijimos la facilitación y especialmente la mediación. Decimos, por supuesto que es importante el juicio, pero como decimos en mediación para casos de cirugía mayor, es decir, cuando no se pudo abordar y resolver el conflicto por las otras instancias no adversariales. Primero hubo una negociación directa entre las partes, luego negociaron entre los estudios jurídicos. Después pasamos quizá a un facilitador que pueda llegar a haber actuado si era un tema que se prestaba para la facilitación. Y si no fue suficiente con todas esas instancias no adversariales, llegamos a la mediación. Y si no, el juicio. Como nos contaba nuestra profesora Marta Pailet, que estuvo hace unos días en Paraná, ella daba clases en Estados Unidos, y en Estados Unidos nos contaba que, digamos, para tener en cuenta, solo el 5% de los conflictos llega a juicio. Solo el 5%, porque todo lo anterior se resuelve por alguna de las instancias no adversariales. Es decir que, por supuesto que es importante el juicio cuando no queda otra alternativa. Seguimos. Camila, si podés, un poquito más. Y ahí tenemos una lectura a vuelo de pájaro, como quien diría, sobre los distintos tipos de mediación. Todo lo que está en amarillo significa que nosotros la tenemos ya incorporada en nuestra legislación. Obviamente la civil y comercial, que de la que estamos hablando, la familiar, la administrativa con el Estado. Antes el Estado estaba excluido como sujeto de mediación y ahora podemos mediar con el Estado, porque se sacó esa exclusión cuando se sancionó la ley de responsabilidad del Estado. El Estado pasó a ser parte y sujeto de mediación como actor o demandado, como requirente o requerido. En el juzgado federal también hay un plan piloto de mediación. Y después todo lo otro que ustedes habrán sentido nombrar. Tenemos también mediación penal en los tribunales, que está llevada adelante por personal interno de la justicia penal. Tenemos la mediación comunitaria que integramos con Perla. Sí, que está la mediación comunitaria, creo que Paraná es pionera. Y tengo conocimiento, porque yo medio también en Concordia, que la Municipalidad de Concordia, el Consejo Deliberante presentó un proyecto para crear un centro de mediación comunitaria, o sea, mediación entre vecinos, que es una mediación. La mediación comunitaria es gratuita, no es necesario ser abogado para inscribirse como mediador, hay que tener título de mediador, pero vos habías puesto acá esta palabra privada. Cuando dicen la palabra privada, a mí los pocos pelos que tengo se me paran. Pero ahí estoy hablando de la que está fuera del marco de la 97. Es que me diste pie. Perfecto. La mediación, cuando hablamos de mediación privada, es una mediación que puede hacer cualquier mediador que no es abogado, exacto, fuera de reglas, juntándose en cualquier lado, un sábado, un domingo, y resuelven las cosas. Nosotros en la mediación prejudicial obligatoria es una sola, es mediación prejudicial obligatoria. Oficiales son todas las mediaciones.
Lo único que cambia en la mediación regulada por nuestra ley de rito y por el reglamento es la forma de elegir el mediador. Hay 3 formas para elegir el mediador. Por sorteo, que estamos todos ahí y hay un bolillero y sale. Por terna, que a veces uno tiene relación con un estudio, pero también le propone a la otra parte un mediador que elige el requirente y los otros 2 que están a disposición para que pueda optar, porque a veces hay gente que se siente más cómoda, que no le tiene confianza, que dice, no, a mí me gusta, he trabajado el abogado con este, lo puede elegir. Entonces, por ahí yo escucho, yo estaba con una camarista que dijo mediación privada, perdón, le digo, mediación por terna. Nosotros, si es un argumento que siempre ensayamos contra los detractores de la mediación, que nosotros no venimos a privatizar la justicia. Nosotros venimos a generar como una etapa previa, un espacio de comunicación, ¿sí? Para evitar la escalada del conflicto. Pero estamos dentro del sistema judicial. Somos actores, somos operadores dentro del sistema judicial. Entonces, por eso, lo de privada, hay gente que hace mediaciones privadas. La mediación privada a la que refiere esa Filmina no es a la prejudicial, sino una mediación que puede hacer un psicólogo o que puede hacer un abogado con un psicólogo por algún tema en especial, como nos ha tocado. Cuando estamos hablando de la ley 9776, es decir, de la mediación previa obligatoria, cualquier forma de designación que fuere, sorteo, elección por terna o por acuerdo de partes, siempre son mediaciones oficiales que dan lugar a un acta que es un instrumento público y un título ejecutivo. Esa privada que dice ahí se refiere a otro tipo de mediaciones que generalmente uno ha tenido la posibilidad de hacer en comediación, por ejemplo, con una psicóloga, por algún tema en especial. Todo eso se puede llevar adelante, como también otras que no están legisladas, la mediación laboral, la mediación escolar, que está en pleno desarrollo en muchos lugares, empresarial de conflictos públicos. Va a haber ahora en el Congreso también una comisión que va a hablar de la mediación penitenciaria y policial, intercultural, etcétera, etcétera. En mediación a las empresas de familia, por ejemplo, todo el tema del protocolo y todo eso es un trabajo para el mediador, por ejemplo. Pero absolutamente, bueno, el campo es infinito, si se quiere. ¿Esa es la última firma? No. A ver qué otra más hay, porque mirá, ya estamos llegando a... No, son las 18:46, ¿cómo vamos con el horario? Claro, no hablamos bien no tenemos que hablar ahora, de la parte práctica. Ahora vamos a hablar de la parte práctica. Dale, si querés, empezá con la parte práctica y después seguimos con las Filminas, claro, si tenemos tiempo. Algo ya adelantamos, porque dijimos que la regla es la acción, que toda acción patrimonial requiere pasar previamente por la instancia de mediación, llevada adelante por un mediador abogado inscripto en el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Bueno, ustedes ya estuvieron, creo, en una charla en donde se habló de cómo atender el primer caso. Entonces, ustedes reciben el cliente les cuenta cuál es la situación que tiene, que alguien le debe, entonces uno sabe que esto es un reclamo de tinte patrimonial, o una mamá que viene y dice, el papá no me pasa cuota alimentaria. Entonces, ustedes saben que ahí tiene que ir a la instancia de mediación previa, porque no pueden saltar e ir, porque si van directamente a iniciar la acción, el juez le va a alargar un previo y le va a decir, previo, pase por el procedimiento de mediación, artículo 286, Entonces, para no gastar, porque no gastar en tiempo, en un dispendio que sería, pasamos por mediación. Ustedes tienen que decirle a su cliente que hay estas 2 formas, porque 2 formas de iniciar la mediación. Por sorteo, las mediaciones de familia, ¿sí?, no pagan ningún tipo de arancel, porque ustedes saben que para iniciar la mediación hay un arancel mínimo que es 2.817 pesos, ¿sí? ,10, ajá. No se olviden de los 10 porque se los reclaman. Entonces, claro, como es como por transferencia, no tienen que llevarlo. Entonces, en ese caso, ustedes saben que le puede tocar cualquier mediador, ¿sí?
Entonces, si la mediación, que la persona que ustedes tienen que llamar a mediación vive dentro del radio donde ustedes se desempeñan, la cédula de notificación la hace el oficial de justicia. Por lo tanto, no tienen que gastar en carta de documento, ¿sí? Ahora, si ustedes van al sorteo y el papá, por ejemplo, o el deudor de su cliente vive en extraña jurisdicción, pueden pasar dos cosas. Si vive dentro del radio de la provincia, el mediador puede liberar una cédula, pero esa cédula tiene que ingresar a través de un abogado en la oficina de notificaciones de la jurisdicción o en el juzgado de paz para que lo diligencie y después se lo devuelva. Tenemos en algunos casos, no tenemos unificación de criterios. En Paraná, por ejemplo, los mediadores mandamos la cédula por correo a la oficina de notificaciones, ellos le imprimen la diligencia y nos la devuelven. En Concordia hay que ir con el soporte papel y hay que ir a buscarlo. En Concepción del Uruguay pasa lo mismo, en Gualeguaychú también, o sea, tenemos, en La Paz no, en La Paz yo he tenido mediaciones con gente de La Paz y he mandado la cédula y me la han diligenciado y me la han devuelto por correo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes por qué? Porque ustedes cuando le dicen a su cliente, mirá, nosotros tenemos que conversar con esta persona en este ámbito de mediación, tenemos determinados costos. Entonces, cuando es la mediación por sorteo y es una mediación de familia y no se llega a un acuerdo o la otra parte no comparece, los honorarios del mediador, ¿sí?, los anticipa el CEMARC. Es decir, si no hay acuerdo, los 21.670 pesos, que es el MED por no acuerdo, lo anticipa el CEMARC. Es decir, que el cliente de ustedes no tendría que pagar nada. Y si no viene a la mediación, no comparece la otra parte, es la mitad. Y eso también lo paga el CEMARC. Es decir, ustedes tienen que verlo con su cliente a esto de qué le conviene o no le conviene. Pero tiene que saber, mirá, te puede tocar cualquier mediador. Y ustedes saben, chicos, yo soy defensora de la mediación, pero por ahí no soy defensora de que todos los mediadores hacemos las cosas bien. A veces no las hacemos tan bien. Por eso somos, Iván y yo, insistimos con la capacitación. Entonces, pero si ustedes tienen alguien de extraña jurisdicción, un papá que vive en Córdoba, van a tener que mandar por carta documento. Van a tener que decirle a esa mamá que tiene que gastar en una carta documento porque cédula no hay. Y una cédula ley, para mandar acuerdo, ustedes saben que es costosísima y demora mucho tiempo. Entonces, la única ventaja que puede tener esa mamá o ese papá, porque hay papás que también reclaman régimen comunicacional, es que los honorarios del mediador o la mediadora en esa instancia no van a ser satisfechos. Pero al finalizar el proceso, los honorarios del mediador lo paga el condenado en costa y lo paga todo, descontado el anticipo. Si ustedes eligen una mediación por terna, ¿sí?, ustedes han ido a una mediación por sorteo y estuvieron con un mediador y la verdad que le gustó cómo trabajaba, es expeditivo. Entonces han hablado con ese mediador y dicen, yo tengo una mediación para pasarte. Y entonces, en esos casos, lamentablemente aún no hemos podido obtener que la oficina de notificaciones notifique las mediaciones por terna, al menos las que son de familia, basándonos en el principio de gratuidad de la Ley Procesal de Familia. Porque imagínense que el Superior Tribunal nos ha dicho que cuando hay un reclamo a un papá y a dos abuelos, tenemos que mandar 3 cartas documento. Imagínense lo que significa, son más de 30.000 pesos para una mamá o un papá que están reclamando cuota alimentaria. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en que, por lo menos en las mediaciones por terna de familia, ¿sí?, la oficina de notificación tramite las cédulas gratuitamente, ¿sí? Después tienen que tener en cuenta, permitime, Perla, que me parece importante para que no se nos pase la posibilidad de que hay otras formas de notificación. Muchas veces en zona rural, a veces los juzgados de paz prestan colaboración para notificar las cédulas. A veces podemos hacer una cédula que se diligencia a través de la comisaría, de la policía local, que lo conoce a la persona y le puede llevar la cédula y lo puede notificar. A veces podemos hacer cédulas de notificación personal,
y llevársela a nosotros o llevarla al abogado hasta el domicilio. Cuando digamos, si no lo hace la oficina de notificaciones y lo hacemos nosotros, es importante que ustedes sepan que esa cédula la tiene que recibir el destinatario y firmar la recepción. Si no, no nos va a valer número de documento. Si no, no nos va a valer como notificación fehaciente. Repito, las cédulas de notificación personal que se diligencian por medio del mediador o por medio del abogado, salvo que sea una empresa, porque con las empresas no hay problema porque ponen un sello y una firma y ya está. Si llevamos a una compañía de seguro que nos recibe la cédula, nos pone el cargo de recibido y eso es notificación fehaciente. Pero si es una persona física, es importante que en el reverso de la cédula nosotros pongamos un recuadro donde le decimos que lo estamos notificando a una audiencia a celebrarse el día tal, en el domicilio tal, y que la persona firme, aclare la firma con el nombre completo y estampe el número de documento. El destinatario, no alguien de la casa. Hasta que, como decía Perla, podamos terminar el trámite y las oficinas de notificaciones de toda la provincia nos diligencien todas las cédulas, inclusive las cédulas de las mediaciones de terna. Porque con las que se tramitan por el formulario M1 no hay problema, porque son las llamadas de sorteo. Pero con las de terna no hemos logrado todavía que las oficinas lo hagan, si bien algunos juzgados de paz sí lo están haciendo. Sí. Otro tema que la diferencia la dijo bien Iván. El oficial de justicia puede ir y dejar la cédula en la puerta. Y así lo dice. Dejé la cédula en la puerta de entrada porque no fui atendido. El mediador tiene que ir y buscar a Juanita Pérez. Usted, Juanita Pérez, a ver, muéstrame el documento, ponga el número, reciba, firme ante mí, y ahí sí, porque hay muchos fallos que han declarado nulidad de la mediación por la notificación, y entonces hay que volver a mediación. Entonces, simplemente para hacer bien las cosas y no dilatar la resolución del conflicto, porque si se llegó necesariamente a un juicio, de lo que se trata es que haya un pronunciamiento judicial rápido. Sí. Iván me dio pie. El formulario M1 y M2 son similares, pero lo que hay que tener especial cuidado es en poner, porque lo tiene que llenar el abogado, no lo tiene que llenar el mediador. Tienen que poner el nombre completo, el número de documento. Generalmente yo les pido que cuando son mediaciones de familia en donde se ejerce la representación obligada de menores de edad o de incapaces, hay que poner el nombre y representación de, y poner, en mi caso yo considero que hay que poner las iniciales por la Convención Internacional de los Derechos del Niño para salvaguardar la identidad del menor con fines de proteger su dignidad. Después hay que poner el domicilio real, el procesar los datos del abogado, el correo electrónico, porque el correo electrónico, los formularios se suben desde el correo electrónico del profesional que inicia la mediación y tiene que mandar el formulario completo y tiene que mandar la copia de la transferencia que ha hecho en caso de que sea necesario hacer una transferencia. Por ejemplo, ¿cuándo no se paga la transferencia? Cuando hay mediaciones de familia y cuando hay beneficio de litigar sin gastos, tampoco, aunque sea patrimonial, cobro de peso, accidente de tránsito, tampoco se paga el arancel. O ley de defensa al consumidor. No me mandaron la heladera, me mandaron una cosa deficiente, el auto no me lo entregan. Todas esas cosas hay que poner a donde dice arancel, acción, ley de defensa al consumidor. Gratuidad por familia, beneficio y litigar sin gasto. Eso tiene que estar bien claro porque lamentablemente, chicos, a veces la MUI manda el formulario y nos lo manda a nosotros. Resulta que no se pagó el arancel y el CEMAR nos reclama a nosotros. O sea, ha encontrado la forma de que la parte más débil somos nosotros y nos reclama a nosotros. Otra cosa que porque uno a veces en la formalidad, como puse por ahí, nosotros en la mediación, en el momento de encontrarnos con las partes, no tenemos ningún encorsetamiento. Ustedes habrán visto, porque se han participado, que la dinámica es diferente. No es un juicio, no estamos todos de traje atrás.
pero la formalidad asegura mínimamente que la persona esté. El domicilio de la persona que se llama requirente, o quien está invitado, o el participante, debe ser claro y preciso. Si estamos en los que sabemos que existen los barrios, hay que poner en la calle, cuando es sin número, entre qué y qué. Si hay veces que la casa no tiene número, pero tiene la casa de al lado y la otra. Fotos, si es posible, Google Maps. Entonces, para que el oficial de justicia, si es un buen oficial de justicia, a lo mejor si no tiene esos datos lo va a hacer. Pero un mal oficial de justicia va a devolver domicilio impreciso. Y entonces, domicilio impreciso, vamos a tener que cerrar la mediación por imposibilidad de notificar, van a tener que demandar y cuando conozcan el domicilio van a tener que volver a mediación. Por ahí es necesario también tener en cuenta que en algunos casos no es necesario notificar porque la parte comparece espontáneamente. Hay algunas mediaciones donde las partes, por ejemplo, proponen al mediador como un acuerdo, no es tan común pero de vez en cuando se da, y las dos partes quieren estar en la mediación, requirente y requerido, y no es necesario gastar en una carta de documento para notificarlo porque el abogado de la parte requerida nos dice: mirá, pasame la fecha y hora o el enlace del Zoom y directamente nosotros nos conectamos porque nos interesa, igual que al requirente, poder abordar este tema para ver si lo podemos solucionar. ¿Sabe cómo en esos casos es lo que se llama comparencia espontánea sin necesidad de notificación, o quizá con un mensajito de WhatsApp o con un correo electrónico es suficiente. Eso decía yo. Por ahí, es decir, lo que nosotros necesitamos, a veces nos pasa que uno abre un acta de mediación y pone designada por acuerdo de partes y están las dos personas. Pero es necesario, por ejemplo, si los dos piden una mediación, nosotros tenemos que consultar agenda. Y tienen que cada una de las partes pueden estar disponibles. Y a veces las personas no tienen problema, pero los abogados tienen audiencia. Entonces, por ahí, para darle cierta formalidad, al tener el correo electrónico de los dos abogados, bueno, acordamos que nos juntamos el 24 de septiembre a las 16 horas y a las 12 los mandamos. Y si, por ejemplo, se da que hay uno que vive en extraña jurisdicción y a pesar de todo se han puesto de acuerdo, le mandamos ya el enlace, o sea, el de Google Meet, Zoom, lo que tenemos, y entonces ya tenemos esa notificación. Les digo, chicos, que para el CEMAR, las únicas... Aclarar lo que es el CEMAR, por si alguno no lo sabe. Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Superior Tribunal de Justicia, que a nosotros nos tiene acá así, nos corre así, nos controla todo, considera válidas las notificaciones a través de los oficiales de justicia, las notificaciones personales del mediador entregadas a la persona, valga la redundancia, parezco Minguito Tinguitela, carta documento, carta notarial también acepta. No aceptó durante la pandemia notificación por correo electrónico y por WhatsApp, siempre y cuando la parte contestara que lo había recibido, ok, recepcionado, hablaré con mi abogado. Entonces, ahora no aceptan. ¿Y saben lo que pasa, chicos? Que los jueces hasta ahora no han hecho ningún problema con este tipo de notificaciones, ¿eh? No he encontrado que hayan pedido nulidad, nada por el estilo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que en las mediaciones por sorteo, al mediador, cuando uno lo ha notificado por WhatsApp y la persona le ha contestado, sí, voy a consultar con mi abogado, he recibido, y después dice no voy a estar o no aparece, y uno presenta esa notificación, no le anticipan los honorarios al profesional. Entonces, el mediador se perjudica porque no le puede cobrar al cliente de ustedes. Y se queda sin cobrar y a lo mejor esa persona después no inicia la acción y el trabajo del mediador se perdió. Entonces, es en beneficio de todos, en beneficio de su cliente, poner bien el domicilio, intentar de todas maneras que lo notifiquemos, y también ser muy claro en el objeto. Sí, ahí hay un punto que me parece que es importante subrayar, que tiene que ver con la seguridad jurídica del acta de mediación. Cuando nosotros armamos el acta de mediación, que después va a ser firmada por las partes,
y por los abogados la firma puede ser presencial, es decir, estamparla de puño y letra de manera hológrafa, o bien puede ser una firma electrónica mediante una ratificación por correo electrónico de que estuvieron presentes en la audiencia celebrada tal día, tal hora, como así también ratifican el contenido del acta. Eso es lo que se llama firma electrónica. Esas firmas se estampan en un acta que, como dice la filmina, es si supongamos que estamos hablando de un acta de acuerdo, va a ser un título ejecutivo y además tiene la característica de instrumento público, y así lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces, es muy importante que esa acta esté bien hecha, básicamente. ¿Qué significa esto? A veces nos pasa, y doy un caso concreto, en mediaciones entre empresas, por ejemplo, empresas una de Tucumán, la otra de Buenos Aires, a veces nos tocan mediaciones que son entre varias provincias, que las hacemos por Zoom. Y de repente nos aparece un abogado de extraña jurisdicción, supongamos de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, y nos dice, bueno, yo soy abogado tanto, matrícula tanto, y voy a participar representando a la empresa Pepito Sociedad Anónima. La primera pregunta que nosotros le tenemos que hacer en ese caso es, ¿esa matrícula es de Entre Ríos? Seguramente que no. Entonces nos va a decir, no, es la matrícula de Cava. Bueno, en ese caso, esa persona puede actuar como representante de la empresa si tiene un instrumento que así lo acredita, pero a su vez necesita un patrocinio de un abogado con matrícula en Entre Ríos. Porque si no, estamos incumpliendo con el Código Procesal Civil. Entonces, ahí aparece lo de la seguridad jurídica. Nosotros lo podemos poner a Juan Pérez como representante de la empresa Pepito Sociedad Anónima, quien a su vez se encuentra patrocinado por el doctor tal con matrícula en la provincia de Entre Ríos. Y con domicilio y que constituido constituye domicilio en la dentro jurisdicción del de la mediación. radio de la mediación. Cuidado con eso, porque el hecho de que sea abogado en otra provincia no lo habilita, por más electrónica que sea la mediación, no lo habilita a participar en ese carácter de abogado con matrícula de Entre Ríos, porque no la tiene. Entonces, podrá ser representante de la empresa, como también puede ser representante de la empresa alguien que no sea abogado, obviamente, si ustedes ya lo saben, puede ser el gerente, el contador, o cualquier persona, el presidente del directorio. Cualquier persona que aparezca como representante conforme el poder que nos va a enviar en archivo adjunto, un PDF, vamos a tener que leer ahí. ¿Qué tiene que decir el poder? Que la persona se encuentra facultada para transar, transigir o negociar, que son todos sinónimos, o para estar en mediación. Porque capaz que tiene facultades para vender un bien, o para constituir un gravamen, o para estar en juicio. Esas facultades no lo autorizan para estar en mediación. En mediación nosotros exigimos que el poder diga, que generalmente siempre lo dice, que tiene facultades para transar, transigir o negociar, que son, digamos, lo que tiene que ver con la negociación en una audiencia de mediación. Eso sí lo habilita. ¿Para qué? Para ser representante de la empresa. Después veremos si tiene matrícula en Entre Ríos, porque quizá la tenga. Alguna abogado de Buenos Aires que trabaja mucho. Sí, nosotros podemos recurrir en ese momento y fijarnos en el padrón, y sabemos si, además, ha pasado que hay abogados que no tienen la matrícula vigente y se han presentado. Tiene que estar matriculado en la provincia y con matrícula vigente. Y constituir un domicilio procesal en la jurisdicción. Sí, muchas veces nos va a pasar, bueno, muchas veces no, pero me ha pasado varias veces, que un abogado conocido de la ciudad se presenta en cualquier mediación y por ahí nosotros ya tenemos la costumbre de fijarnos en el padrón y de repente figura con la matrícula suspendida porque no pagó la última cuota del colegio de abogados, o del caja forense, no, pero el colegio te suspende. Sí, el colegio, sí. En ese caso hay que avisarle al profesional, al colega, y decirle, mirá, me figura con matrícula suspendida, por favor ponete al día, para la próxima audiencia aparece con la matrícula habilitada y subsanamos el tema, porque esas formalidades también pueden generarnos un problema a la hora de que nos ataquen el acta por una nulidad, porque quien figuraba como abogado no tenía matrícula vigente, etcétera, o no tenía matrícula en Entre Ríos. Todas pequeñeces que hacen a la seguridad jurídica del acta de mediación,
donde tenemos que poner la máxima atención, ahí sí, porque esa acta va a ser la que, en el caso de un acuerdo, obviamente va a ser el instrumento del acuerdo, y si no hay acuerdo va a ser el acta que va a habilitar la vía judicial, que va a permitirle al abogado presentar el acta para, conjuntamente con la demanda, y poder así iniciar las actuaciones que correspondan. Otro tema es el objeto. En el objeto, ustedes tienen que ser lo más precisos posible. Si es alimentos o es aumento de cuota alimentaria, si ustedes ya tienen, por ejemplo, el juzgado de origen donde se fijó el acta y lo quieren citar, pero tienen que poner por qué hijos es, con las iniciales, si tienen el número de documento, mejor. Si es un accidente de tránsito, describir el siniestro, en qué calle fue, si tienen número de póliza, los números de dominio de los automotores, porque cuando nosotros siempre pugnamos, porque la compañía de seguro, que a veces está citada y a veces no, porque a veces aparece, nosotros notificamos al embistiente y el embistiente ya le avisa a la compañía y viene con el abogado de la compañía. Pero aquí que si nosotros le ponemos daños y perjuicios, vamos a tener una audiencia y va a venir a decir, yo no tengo nada, denme todo. Entonces, es una audiencia, es un tiempo perdido. Además, sí, perdido, ¿sabe para qué? A lo mejor para nosotros es tiempo de trabajo perdido, pero la persona que está ahí, que vino con la inquietud, con el ansia, a lo mejor con la esperanza de que su problema se solucionara, tiene el autito roto, no puede trabajar, o otra vez suspender y encontrarnos para que le pasen, o si no nos pasa con las compañías que dicen no tengo instrucciones, y bueno. Sí, o puede tratarse, otro caso que por eso, como dice Perla, nosotros tenemos que completar en el objeto, como yo siempre le digo, 2 o 3 renglones, tampoco vamos a poner un tratado, pero 2 o 3 renglones que identifiquen el hecho de que se trate. Sea un accidente de tránsito, un tema de praxis médica, o el motivo que fuere, si estamos hablando de un inmueble, la matrícula del inmueble, la división de condominio de qué inmueble se el número de plano de mensura, el lugar donde está situado, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces puede darse entre 2 partes, requirente y requerida, por ejemplo 2 empresas, distintos reclamos, por ejemplo cobro de peso, y no dice nada. Y de repente puede haber, capaz que le está debiendo por una facturación, o le está debiendo porque no entregó determinada mercadería. Entonces es importante precisar, porque esa acta tiene que tener la seguridad jurídica por la especificidad del objeto, porque si no le serviría como un comodín para iniciar cualquier tipo de reclamo que tenga con la otra empresa, y en realidad es para ese reclamo en particular. Por eso, daños y perjuicios generados por una breve descripción del hecho, como dice el reglamento, para que no existan dudas, ni en la parte requerida, ni después tampoco en el juez, de qué hecho estamos hablando. Por eso de los chicos, es decir, por ahí hay hijos que son mayores de edad, y entonces poner sobre qué hijo se refiere. Por supuesto sí, que claro, a veces el papá lo sabe, pero también si citamos a los abuelos, también tenemos que poner bien el domicilio de los abuelos. Ese es un error muy frecuente cuando ponen cuota alimentaria, y de repente tenían 5 hijos, y 2 hijos son mayores. Otro hijo, está estudiando, tiene más de 18, pero menos, y está estudiando, y después hay otro que vive con el abuelo. ¿Y a qué hijo nos estamos refiriendo? Entonces, es importante que sobre todo en ese caso de familia, se especifique cuota alimentaria respecto de, y ahí ponemos las iniciales, como decía Perla, y el documento, como para que no quede en duda de respecto de quién estamos hablando. Eso tiene que ver con el principio de especialidad del objeto, ¿no? Bien. Digo otra cosa más y después te doy la palabra a vos. El tema de cómo se lleva adelante las audiencias, la regla general del código es la presencialidad. Es decir, la presencialidad física. Tienen que ir a la sala de mediación habilitada. No puede ser cualquier lugar. Una sala de mediación habilitada por el Superior Tribunal de Justicia. Eso es fundamental. Tiene que ser una sala cómoda. No puede ser una cocina, tiene que ser una sala habilitada.
El código decía que estaban exceptuados de concurrir aquellos que vivieran a más de 150 kilómetros y después la reglamentación y violencia de género y 70 años, personas mayores de 70 años, quienes podían concurrir a través de un apoderado. Cuando vino el tema de la pandemia, nosotros hicimos todas las mediaciones virtuales. Todas las mediaciones virtuales, la mediación, los mediadores pusimos el hombro e hicimos todas las mediaciones virtuales. Por supuesto que las mediaciones por violencia de género, que la violencia no es mediable, desde ya le digo, nosotros no mediamos sobre violencia, no le vamos a negociar si le da 3 golpes, 4 o un zamarreo 5, eso no es mediable. Lo que vamos a mediar es sobre alimentos, salvaguardando el interés superior del niño, régimen comunicacional, atribución de la siempre vivienda. Que no haya restricción de contacto. No, si hay restricción, no, por eso estaba hablando de violencia. Si hay restricción de contacto, no puede haber un contacto ni siquiera virtual. Tenemos que fijar las audiencias, y así lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo en horarios diferentes, ¿sí? Tenemos que entrevistarnos con una parte y con su abogado, y después nos tenemos que tratar de que el abogado de la señora, que es por la víctima de violencia, comparezca a la otra audiencia con el presunto victimario y le comente cuál es la propuesta, y ahí vamos a trabajar. Y después, bueno, cerramos ese y es una ida y vuelta, pero en ningún momento tienen que estar, porque hubo una vez un caso que se lo trasladaron al Colegio de Abogados para que sancionara al CEMAR, al mediador, porque el mediador permitió que virtualmente las partes se vieran. Nosotros, existiendo restricción de claro, contacto. nosotros no podemos saber el grado de violencia, no podemos revictimizar a la víctima, entonces no sabemos si fue violencia económica, psicológica o física. Además también recuerden algo, que hay un artículo que es el 37 del reglamento, y los abogados, les digo, que si su clienta no está en condiciones, ustedes llaman a mediación, pero su clienta no tiene la autonomía de la voluntad porque está muy choqueada por lo que pasó, ustedes pueden pedirle al mediador que cierre la mediación porque su clienta no está en condiciones de adoptar ninguna decisión. Y entonces con ese acta ustedes inician la acción. Ese es el artículo 37. No necesariamente hay que forzar las cosas. Hay cuestiones que no son mediables. Entonces, no somos el ombligo del mundo, hay cuestiones que no son mediables y no podemos remar con dulce de leche y forzarlas. Tocamos uno de los temas más delicados en materia de mediación, que es la mediación con violencia. De todos modos, subrayar que en algunos casos es importante lograr acuerdos, por ejemplo en temas económicos que tienen que ver con cuota alimentaria, compensación económica, división de bienes. En esos casos, a veces lograr un buen acuerdo en un tema económico desescala un poco la violencia. Eso por un lado hay que decirlo, y por el otro, siempre tomando los recaudos a los que refería Perla, nunca pueden reunirse a la misma parte, ni siquiera en una sala virtual. Y después tener en cuenta de que, por ejemplo, hay algunos casos especiales, por ejemplo, restricción de contacto por violencia de género entre quienes fueran progenitores, pero estamos hablando de un régimen de comunicación respecto de uno de los hijos y no hay denuncia por violencia familiar, subrayo, y el chico pide verlo al papá también. No hay denuncia por violencia familiar, en ese caso se trabaja con lo que se llama los nexos o terceras personas que actúan como nexos en la comunicación, llámese un hermano de ella, el papá de él, una tía que de algún modo colabora, coayuda para que se pueda llevar adelante la comunicación entre uno de los hijos y, por ejemplo, se llama buscarlo y llevarlo. El progenitor no conviviente. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta en esos casos, que a veces los mediadores no lo tienen, entonces los abogados de parte les tienen que decir. Ese nexo que vos decís que es muy importante tenerlo en cuenta, tiene que estar presente. No se puede asumir obligaciones por un tercero. Sí. Yo no puedo decir, bueno, no, que va a ir mi tía a buscarle. ¿Cómo se llama su tía? Juana Pérez. No, perdón. Juana Pérez tiene que estar, tiene que decir, sí, yo puedo.
Juana Pérez puede tener que ir a la escuela a retirar al niño para dejárselo a su papá, tiene que estar autorizada por ambos progenitores para que vaya al colegio y lo retire. O sea, en algún caso especial, cuando por ejemplo se trata de la abuela materna y el progenitor dice, sí, yo sé que la abuela lo va a buscar, y bueno, y la abuela no está presente y se suscribe el acta sin la conformidad expresa. Lo ideal, como dice Perla, es que los progenitores o los convivientes no asuman obligaciones de un tercero que no se lo va a presente. pedir el juez de familia. Generalmente el juez de familia la idea es que tercero. Siempre que involucremos obligaciones de un tercero, el tercero también suscriba el acta de conformidad. A mí me gustaría terminar un poquito, quedan dos o tres filminas y después ya... Sí, yo digo dos palabras y después seguimos. Dale. Hay algo, chicos, que las excepciones que establece el Superior Tribunal a la presencialidad son violencia, imposibilidad económica de trasladarse al lugar, o sea que no necesariamente está a 150 kilómetros, sino que un papá que trabaja en Asencam, por ejemplo, o en algún lugar cerca, en Ceiba, no sé dónde, y que no tiene permiso para trabajar, si lo justifica se puede hacer virtual la mediación, ¿sí? En estos y los mayores de 70 años, o un problema de salud, alguien que no se puede trasladar porque se quebró y está en la casa con el pie levantado así, se puede hacer la mediación virtual. El tema es, para salvaguardar el principio de imparcialidad del mediador, la decisión tiene que ser con elementos objetivos. No puede ser que yo en una porterna venga el abogado y me diga, che, mirá, vos sabés que estoy en un montón de audiencia, ¿por qué no la haces virtual? Porque tengo un vencimiento. ¿Perdón? Yo no soy abogado ni mediador de ese, soy un mediador imparcial. Si hay alguna razón del cliente que impida que esté presente, voy a hacerla. Si hay una razón que impide que el citado no pueda estar presente, voy a hacerla presencial, voy a hacerla virtual, voy a cambiar la modalidad. Pero no arriesguemos al mediador pidiéndole lo imposible. El cambio de la modalidad de presencial a virtual o viceversa tiene que estar basado en elementos objetivos. Yo sostengo que en esos casos excepcionales es mucho mejor que hagamos las mediaciones virtuales con las personas ahí, que estemos sentados con un apoderado físicamente en una presencial. Porque el abogado solo tiene una instrucción, mirá, ofrecerle 30, y si no, cerrarla sin acuerdo. Pero si está el papá y la mamá le cuenta, mirá que va a fútbol y hay que comprarle los botines, mirá qué pasa, ellos se van a entender porque ellos conocen la dinámica familiar. Entonces, el abogado a veces ni siquiera llama, dice, no. Entonces, a mí, yo defiendo la virtualidad en los casos en que hay realmente impedimentos serios para que se trasladen de un lugar a otro, defiendo la virtualidad porque mínimamente nosotros vemos cara a cara y podemos darle la posibilidad de que ellos hablen de su problema. Te toca a vos. Bien, no, está bien. Por ahí sobre estos temas también tenemos ponencia con Perla, que están colgadas ahí en la página del Colegio de la Abogacía, en la parte del Congreso. Ahí, bueno, está el cuadrito de ponencia y ahí están ya colgadas varias ponencias sobre distintos temas y uno es sobre este. Bien, ya estamos terminando con la filmina y se nos va a terminar la hora como para dejar abierta a posibles preguntas que pueda llegar a haber. Me quedan 2 o 3. Esta que está por acá ustedes ya lo saben, conviene recordarlo. La mediación previa obligatoria, la de la 9776, puede ser previo o puede ser intrajudicial. ¿Cuándo es intra? Cuando el juez manda mediación con un previo, porque no se hizo mediación antes y de repente se planteó la demanda directamente, el juez saca un previo y dice, complétese con la etapa de mediación por si la mosca puede llegar a haber algún acuerdo, que muchas veces se logra. ¿Me dejás el bocadillo para que los chicos lo sepan? Pablo, por supuesto. Chicos, la reconvención es un derecho que tiene el demandado. Pero recuerden esto, si ustedes tienen pensado reconvenir, lo tienen que hacer en la mediación. Si, por ejemplo, ustedes tienen un cliente que fue llamado a mediación por un cobro de pesos y su cliente le dice, no es mentira, él es el que me debe a mí. Recuerden que tienen que reconvenir en el acta de mediación y debe quedar asentado
que la parte reconviene. Entonces, cuando ustedes puede llegar a un acuerdo también en la reconvención, pero generalmente no. Cuando ustedes contestan la demanda, van a poder reconvenir. Porque si ustedes no dejaron asentado en el acta que reconvienen, el juez le va a sacar un premio y los va a mandar a mediación nuevamente. Y es una pérdida de tiempo, es un gasto emocional, económico, volver a mediación, con el mismo mediador, si ya no hubo acuerdo. Entonces, acuérdense, la reconvención tiene que estar metida ahí. Y si ustedes, cuando van con su cliente citado a mediación, su cliente quiere, por ejemplo, la mamá lo llama por alimentos, y su cliente dice, pero a mí no me deja ver los chicos, yo quiero incorporar régimen de comunicación, esa incorporación es por acuerdo de partes. Para reconvenir nadie le tiene que autorizar, chicos, ¿eh? La reconvención es un derecho que no tiene ninguna limitación. Quiero que se deje constanciar el acta de que mi cliente está reconviniendo. Listo. Ahora, si ustedes plantean un nuevo objeto, ahí sí tiene que haber acuerdo de parte. Pero generalmente los abogados o el mediador intentan convencer al que es reticente a esto de que es mejor que por lo menos se converse. Si no hay acuerdo, bueno, no hay acuerdo. Es cuestión de volver a mediación, porque tiene el derecho, pide otra mediación, volver con el abogado, que a esa persona le va a costar porque el abogado le va a pagar, le va a cobrar. Entonces, hace también a la tranquilidad familiar, a la dinámica familiar, que eso se trate. Entonces, esas son las dos cuestiones que me parece importante que tengan ustedes en cuenta en el acta de mediación. La reconvención no le puede decir nadie que no, porque yo conozco un caso en Concordia, donde la mediadora le preguntó a la abogada de parte y le dijo, no acepto la reconvención, y entonces no la puso en el acta. Y el abogado de parte se lo comió. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que exigir, porque está en el reglamento, que eso esté. Ahora, no podemos exigir la incorporación de un nuevo objeto, porque, digamos, la pre-litis o la litis mediatoria la establece quien pide la mediación. Pero puede haber ampliación de objetos, sí, puede, y generalmente se da, nadie se opone. Dale, seguir con la Constitución. Bien, ya terminamos con las filminas. Es esta y creo que una más, o acá termina. Lo que habíamos dicho antes, importante saberlo, el Instituto de la Mediación tiene rango constitucional por su incorporación en la última parte del artículo 65 de la Constitución de Entre Ríos, cuando dice: se promueve la utilización, difusión y desarrollo de las instancias no adversariales. Y ahí se equivoca el legislador. Yo tuve la posibilidad de hablarlo con una convencional constituyente y me dijo, sí, la verdad que se nos pasó, porque se incorpora la figura del arbitraje como instancia no adversarial, cuando en realidad el arbitraje es adversarial. Por supuesto. Y a ver si me queda alguna, Camila, o ahí terminamos. Bueno, termino con una frase de Virginia Satir que a veces pongo en los cursos, que Virginia Satir era una gran mediadora familiar, pedagoga norteamericana, que, bueno, tenía muchas frases famosas y tenía una característica de lograr rápida empatía con las personas con las que trabajaba en terapia, y se la tomó como referencia en el desarrollo de la programación neurolingüística después, porque se empezaron a notar cómo podía ser que ella tuviera tanta empatía tan rápido. Y bueno, y a partir de ahí empezó todo el desarrollo de la PNL en Estados Unidos. Y bueno, tiene esta frase que por ahí nos sirve mucho en las mediaciones, como para que la gente a veces entienda que es lo que hay, como decimos. A veces uno quiere que sea distinto, pero bueno, es lo que hay. A partir de ahí el punto es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Bueno, hasta acá estamos casi a las 19:30 horas. Tengo una frase de Virginia Satir también que hace a la mediación. Nosotros, Iván lo dijo, es un espacio de comunicación. Este es un lugar en donde nosotros le facilitamos a las personas que autogestionen, ¿sí? Porque la mediación es autocompositiva. Yo compongo y recompongo mi relación y mi conflicto. El juicio es heterocompositivo, lo hace alguien de afuera. Entonces, Virginia Satir decía
que la comunicación es a la relación como la respiración a la vida. Entonces, realmente, la primera comunicación que ustedes tienen con el cliente, nosotros la potenciamos en la sala de mediación. Queremos que las personas cobren un rol fundamental y se puedan comunicar, siempre con la presencia de un abogado. No se puede abrir una mediación si cada parte no tiene un abogado que lo asesore. El mediador es abogado, pero no asesora, no propone, no dispone ni juzga. Eso tienen que verlo, tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que hicieron. Seguramente las han ya contestado, pero para refrescar la memoria. La primera dice, consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la mediación oficial y por terna en cuanto a la notificación y los gastos? Bueno, fue lo primero que yo dije. La mediación oficial no, es mediación por sorteo o mediación por terna. La diferencia es en el objeto. Si es una mediación de familia, si es una mediación de objeto familiar y es por sorteo, ¿sí? No paga arancel. Por terna y es de familia, tampoco paga arancel. No pagan arancel. La diferencia entre la mediación por sorteo y la mediación por terna en los casos de familia son los honorarios del mediador. En la mediación por sorteo, si la mediación se cierra por incomparecencia o por no acuerdo, el requirente tiene que abonarle los honorarios al mediador. En el caso de terna, tiene que, también puede, porque así pasa, el mediador convenir con la parte y decirle, bueno, yo difiero la percepción de mis honorarios a terminar el juicio, pero tiene que hacerlo al juicio, porque si no trabajé y no cobré. Pero a veces el requirente paga el anticipo, el mediador, en la de por terna, le da una factura y eso también se incorpora a los gastos del juicio. En la mediación oficial, que dicen oficiales ustedes, la mediación, que es el centro de mediación del Superior Tribunal, le anticipa al mediador el MED, en caso de que sea sin acuerdo, o medio MED si es por incomparecencia. ¿Sí? Y en cuanto a los gastos, bueno, en cuanto a la notificación, la mediación por sorteo, en cualquiera de los casos, sea familia o patrimonial, notifica el oficial de justicia. En las mediaciones por terna, sea de familia o patrimonial, hay que notificar o por carta documento, o notificación personal, o notificación notarial. No se admite la notificación a través del oficial de justicia, lo estamos tratando de meter en el reglamento, pero bueno. Lo de los 2.817,10 es el arancel básico que toda mediación se paga al iniciar. Las únicas que están exentas de pagar el arancel son las mediaciones de familia, cualquiera sea la forma de designación del mediador, las mediaciones con beneficio de litigar sin gastos, cualquiera sea la forma de designación del mediador, y las mediaciones, cualquiera sea la forma de designación, que tengan por objeto ley de defensa al consumidor. El resto, accidente de tránsito, cobro de peso, desalojo o cobro de alquileres, sea por sorteo, sea por terna, hay que pagar el arancel básico. Sí, por ahí les puede llegar a pedir el arancel también en las de familia con relación a pedido de compensación económica y división de bienes. Claro, pero ahí es patrimonial. Sí, no. Porque esa parte que no tiene orden público, la compensación económica y la división de bienes, si llega a haber un acuerdo sobre los bienes, les pueden llegar a pedir el pago del 0,3% del monto del acuerdo, teniendo como piso un arancel mínimo. Bueno, yo lo que les digo es que los abogados viejos, que no nos incluimos nosotros, los abogados con experiencia, aconsejan poner en el monto del formulario monto a determinar o monto indeterminado. Porque si ustedes dicen, primero, monto 1 millón de pesos, el arancel que tiene que pagar es el 0,3 por mil de ese millón de pesos. Y si ustedes después, la charla, en el devenir de la mediación, llegar a un acuerdo por 700.000 pesos,
la diferencia no se la devuelve nadie. Entonces, además decía un abogado que tiene matrícula menos que yo, 1712 tiene, dice que al cliente no hay que inflarlo como galleta en el agua. No hay que prometerle que con lo que del accidente ha sido porque a lo mejor no da para eso el fallo. Entonces hay que ser muy cauteloso, hay que informarle al cliente cuáles son los riesgos, el cliente tiene que tener un consentimiento informado, eso es muy importante. Ahora, por alimentos, nunca paga el arancel. Nunca paga los 2.810, se pone donde dice arancel gratuito. Lo mismo que en Ley de Defensa del Consumidor se pone gratuito por Ley de Defensa del Consumidor. Lo mismo que gratuito por beneficio litigar sin gastos. Cualquiera sea la forma de elección del mediador. En las otras mediaciones hay que pagar o el básico que es 2.810,10 o el 0,3 por mil del monto del reclamo. Por eso es mejor poner... 3%. El 3 por mil. 0,3. 0,3, claro. Sí. Entonces, decir monto a determinar. Entonces después, cuando se hace el acuerdo, ahí sí, si hay una diferencia, hay que determinar quién lo va a cubrir y cuándo, porque si no, no lo hacen pagar a nosotros, chicos. Cuando hay un acuerdo que supera, porque si uno calcula el 3 por mil de eso, creo que le llega a 100.000, me parece, o algo así. Entonces, lo que supera 100.000 hay que pagar una diferencia, entonces en el acuerdo hay que determinar quién lo paga y quién no lo paga. ¿Pasamos otra pregunta? El reclamado, ahí dice, el reclamado cuándo debe abonar. Y el reclamado, si se cierra sin acuerdo o por incomparecencia, y si es condenado en costa, pagará en el juicio. Y si hay acuerdo, en el acuerdo se negocia. En mediación, chicos, todo se negocia. Las partes por ahí deciden hacer un acuerdo que es de las partes, no del mediador, deciden todo y después dicen, ¿cómo son las costas? Costas por su orden, o la abogada de la alimentante le dice, yo quiero que me pague el 50% del señor porque la señora me va a pagar el 50%, o que me pague todo. Hemos tenido por ahí alguna mediación de familia donde, es raro pero ha pasado, donde la progenitora, por ejemplo, que va a ser la que recibe alimentos, paga todos los gastos. ¿Por qué lo hace? Porque le sirve el acuerdo. Si te sirve el acuerdo, a veces el pago de un accesorio no es significativo porque va a recibir una cuota alimentaria por 10 años más. Entonces de repente se está estableciendo una cuota que es muy satisfactoria y ella está dispuesta a pagarle inclusive al abogado de la otra parte porque el acuerdo le sirve. Como por ahí en algunos casos, ¿qué es lo típico que nosotros vemos, por ejemplo, en materia de familia? Que las costas son por su orden y al mediador le paga el alimentante. Eso es lo que generalmente vemos, pero tengamos presente que no está escrito en ningún lado que sea así. Son los usos y costumbres en materia de mediación. A veces también se ve, en un porcentaje un poco menor, de que el alimentante paga todos los honorarios y las costas, y además las costas de su abogado y al mediador. Esto a veces se ve, pero a decir verdad, suele ser muy gravoso para el alimentante, porque en definitiva lo están condenando a todo lo que el juez le hubiera condenado si hubiera perdido el juicio. Entonces, él se podría preguntar, ¿cuál es la ganancia de que yo esté haciendo un acuerdo de mediación si en el juicio me va a pasar lo mismo? Entonces, algo tengo que llevarme, y generalmente lo que se lleva es que al otro abogado le paga la otra parte. Hay algo, chicos, que siempre ha servido en las mediaciones para destrabar, cuando una persona espera una suma determinada de dinero y uno le pregunta, esta cifra que ustedes están ofreciendo, ¿es total? O sea que en esto no va incluido, esta parte tiene que pagarle los honorarios a su abogado, porque no es lo mismo recibir 100.000 pesos y tener que pagarle 20 al abogado que recibir 100.000 pesos y los 20 se lo paga la otra parte. O sea, ustedes en la mediación, ustedes son los negociadores. El mediador lo que puede hacer es a través de preguntas generar esto, pero no lo puede proponer, ¿me entienden? Allá hay otra que dice, esa de ponerla de los familiares, esa un poquito más arriba, esa, referido a la citación de otra familia. Se puede citar a los hermanos, decirle vos, haber contestado vos.
Si puedes citar, no entiendo bien la pregunta. Claro. Esto es una cuota alimentaria respecto a un hermano? ¿Eso es lo que quiere decir la pregunta? Claro. No sé quién la hizo. La leo. Dice, referido a lo que es la citación de otros familiares. Por ejemplo, ¿se puede citar a los hermanos del progenitor sin citar a los padres del progenitor? Y no está escrito, no está escrito. Yo mediaciones con hermanos tuve una sola, no es común. En realidad tuve dos. Generalmente los hermanos son obligados alimentarios en un porcentaje mucho menor que los abuelos, digamos. Por un lado viene el porcentaje del, a ver, hablando en el aire. Generalmente un padre, estoy hablando en el aire, supongamos un 25% de su salario. En esa misma mediación, capaz que los abuelos se van a hacer cargo en un 15% y un hermano en un 7%. He tenido por ahí algún caso de un hermano. La pregunta es muy puntual porque dice, se lo puede llamar al hermano antes de llamar a los abuelos. La verdad que no está escrito. No, sí, pero perdón. Judicial. No. El 2 es Salvo que Perla se acuerde. El 6, sí, el 668 del código, sí. Fíjense, porque los abogados siempre saltan con esto de la subsidiariedad de los abuelos, sí. Porque la obligación es el progenitor y después la obligación de los abuelos es subsidiaria. Pero, como dice Aida Kemmelmacher, es coetáneamente, en procesal, es coetáneamente responsable. Es decir, que uno puede demandarlo a los dos al mismo tiempo, pero tiene que demostrar que el progenitor no ha cumplido. Entonces, el tema es, habrá que ver ¿cómo salteamos al papá, al abuelo, para citar a los tíos, porque ¿qué va a pasar? Seguramente el abogado de la otra parte va a decir, pero ¿por qué no lo citó al papá si el papá está cumpliendo? O el papá tiene trabajo. A decir verdad, hoy nos encontramos con situaciones tristes de por ahí que uno dice de pobre contra pobre, porque a veces, sin llegar al punto de decir de pobre contra pobre, tenemos el derecho a la ancianidad y tenemos abuelos que no alcanza a veces para pagar los remedios, y por otro lado tenemos a una progenitora que está pidiendo alimento que no le alcanza para darle de comer al hijo, y a veces tenemos un papá que no le alcanza con el trabajo para pasar la cuota alimentaria. Entonces, son situaciones extremas a veces que nos pueden pasar, sobre todo a veces en las mediaciones de sorteo, donde ni siquiera tienen dinero, a decir verdad, para contratar un mediador de terna o para una carta de documento. Entonces, ahí realmente estamos en situaciones de extremada complejidad, donde puede aparecer un hermano, hacerse cargo del tema. Sí, porque está colaborando. He tenido algún acuerdo con algún hermano en porcentaje que generalmente son la mitad de lo que pagan los abuelos. Y si lo llamó no los abuelos, a ver, hay una cosa, Iván. Quedará criterio judicial. Claro, pero hay una cosa también, que la pregunta me lleva a pensar esto. En la mediación es del cliente y del abogado. ¿Puede citarlo? Por supuesto que sí. Puede plantear una mediación. Chicos, tuve una mediación una vez de una pareja que se había separado, y porque además de cuestiones patrimoniales estaba el tema de los perros. ¿Quién se quedaba con los perros y derecho de visita por los perros? Entonces, chicos, nosotros como mediadores recibimos un formulario y nosotros tenemos que hacer la mediación. Y después verán las partes. Hay un caso que es típico, que por ahí vale la pena tenerlo presente porque se da con bastante frecuencia, que es cuando los abuelos asumen una obligación alimentaria porque el progenitor no tiene trabajo, y después resulta que el progenitor consigue un trabajo en blanco y pide la sustitución del obligado al pago de la obligación alimentaria. Eso es bastante común, para lo cual se hace una nueva audiencia donde se corre a los abuelos y se coloca al progenitor, que es el obligado natural y principal, como obligado para pagar la cuota alimentaria, porque ahora sí tiene el respaldo suficiente, a veces con trabajo que no en blanco también lo tiene el respaldo, pero muchas veces ni siquiera tenía una changa y por eso se fue contra los abuelos. Pero de repente el progenitor dice, me dieron un trabajo en la municipalidad, ahora puedo pagar la cuota, y entonces en ese caso los abuelos generalmente o el mismo progenitor solicitan la sustitución del obligado al pago de la cuota alimentaria. El tema es el siguiente, ustedes saben que el empleo informal es lo que más aparece en este país. Cada vez el empleo formal desaparece, empleo informal. Entonces,
¿qué es lo que dicen las mamás en mediación? Yo necesito seguridad, porque yo no lo puedo andar corriendo y llamando por teléfono, entonces yo necesito seguridad. Por eso los abuelos tienen un sueldo, entonces que le descuenten a los abuelos. Y los abuelos por ahí dicen, no quiero que me toquen la jubilación, la pensión o mi salario. Entonces, se ha encontrado en algunos casos una fórmula que es bastante satisfactoria. El obligado directo a pagar la cuota alimentaria, que generalmente se establece un porcentaje o el total de un salario mínimo vital y móvil o 2 salarios mínimos vital y móvil, es el papá. Pero ¿qué se pone adentro del acuerdo? Que si el papá el mes siguiente no cumple en tiempo y forma con se va a pedir dentro del convenio al juez un oficio para el descuento compulsivo a los 2 abuelos. Inmediatamente, no hay que ejecutar el convenio por incumplimiento. Entonces, dentro del mismo convenio hay un mecanismo de reaseguro para el niño, porque no se trata acá, y fíjense una cosa, que hasta hemos puesto en los acuerdos que la mamá le va a pegar una llamada a los abuelos avisándole que el papá no ha pagado. Entonces los abuelos lo presionan al papá, juntan, hacen una vaca y ponen la cuota alimentaria. Y la comunicación no termina en esto de que le tienen que embargar y que todo eso. Hay otras preguntas por ahí, convendría que sigamos para ver si como lo de países limítrofes. Terminar. Lo de países limítrofes. Camila, chicos, si vos querés ir controlando que no nos saltimos ninguna. Está ese de países limítrofes ahí. La próxima dice, ¿cómo hacemos para notificar cuando el progenitor vive en un país limítrofe? Sí, es extremadamente complejo. Ahora, yo tuve una mediación con España, que se hizo a través de electrónica, obvio, a través de un centro de mediación español que puso un comediador con el que trabajé, con un tema de afiliación internacional, y no se lo pudo notificar, y ahora, finalmente, después el abogado logró a través de Cancillería cursar una notificación. Un exhorto diplomático. Un exhorto diplomático, y se está por hacer un acuerdo. Pero no tenemos, tengan presente que no tenemos la carta de documento internacional, no existe. ¿No? Por lo cual es extremadamente complejo, salvo que la persona comparezca espontáneamente, porque le mandamos un WhatsApp y dijo sí, ok, voy a estar en la mediación. Bueno, pero ustedes trabajaron con el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que se comunicó con España y también se comunicó con México, o sea, está la posibilidad es la mediación a distancia propiamente dicha esa. Ahí está la posibilidad de gestionar, como sí tuvimos éxito con México, de poder gestionar a través del Superior Tribunal y que se inicie una mediación internacional a distancia, donde la secretaria del Centro de Mediación tomó contacto con el Centro de Mediación de la jurisdicción del requerido en México, y a partir de ahí se nombró un comediador, 2 comediadoras mexicanas con las cuales llevamos adelante el proceso, y finalmente se logró un acuerdo de cuota alimentaria de una mujer que vive en Paraná con 3 hijos o 4, no me acuerdo, mexicanos, hijos del señor que estaba allá. En ese caso se llevó adelante lo que se llama una mediación institucional, porque participaron los 2 centros de mediación que prestaron colaboración y se pudo llevar adelante el proceso. Cuando esto no existe, es extremadamente complejo, porque la única vía que tenemos disponible es, como decía Perla, la vía del exhorto diplomático a través de Cancillería, que es bastante complejo. Yo publiqué una ponencia en el Congreso anterior, el de acá de Paraná, que está publicada en el libro, que es la mediación con ciudadanos de países limítrofes. Mi propuesta era que todos los legisladores y Cancillería instara la incorporación de un protocolo dentro del Mercosur, como lo tiene accidentes de tránsito, para la notificación de, por ejemplo, yo que medio en Concordia, chicas, ahora no está el boom de los uruguayos, pero antes, que venían los uruguayos que cruzaban el puente, los accidentes de tránsito que había en Concordia, y cómo notificamos al de Salto, y además las compañías de seguro estaban en Montevideo, era un problema, un problemón, y se da que por ahí el papá trabaja y se queda viviendo en Salto y no le pasa cuota alimentaria, es muy complejo, tendríamos que hacer todo un trabajo Sí, con el tiempo seguramente se van a hacer convenios de complementación, especialmente con los países limítrofes, como por ejemplo Uruguay. Algunas tratativas había en ese sentido, por lo pronto no hay nada concreto, pero un convenio de complementación como para que, como dice Perla, tantas relaciones que hay, sobre todo quienes viven en la costa del Uruguay, con un país limítrofe, puedan llevarse adelante de una manera más simple cuando se plantea un conflicto.
Lee la de María de los Ángeles Smith ahora. Por un mismo objeto, ¿cuántas mediaciones se pueden pedir? Tengo una clienta que hace un año fue a una mediación y la otra parte no se presentó. ¿Se puede volver a solicitar? Bueno, contestamos. Sí, mira, el tema es el siguiente. Si ustedes saben que hay una norma que está en el reglamento que las actas de mediación, cualquiera sea el objeto, tienen una validez de un año cuando se cerraron sin acuerdo o por incomparecencia, es decir, que hay que iniciar la acción dentro del año. No así las actas con acuerdo. Las actas con acuerdo tienen toda la vigencia del mundo, pues si yo hago un acta con acuerdo de alimento, va a ser hasta que el chico cumpla los 18 años, o los 21, o los 25. Eso no tiene plazo. Pero las actas de cierre sin acuerdo o por incomparecencia tienen una vigencia de un año. Si ese acta tiene más de un año, hay que hacer una mediación nueva. ¿Sí? Hay que hacer una mediación nueva. Si el acta tiene menos de un año, nos podríamos preguntar si se puede hacer otra mediación por el mismo objeto, no habiendo transcurrido el año. Muchas veces hemos visto que se hacen varias mediaciones por el mismo objeto, con distintos mediadores. Pero tengan en cuenta que hay jurisprudencia de Cámara de Paraná que le otorga derecho a honorarios a tantos mediadores como mediaciones hayan existido respecto del mismo objeto. Por lo cual, cuidado, porque sobre todo si hay una compañía de seguros, se va a tener que hacer cargo de todos los mediadores que intervinieron en el Sí, pero es a prorrata, es uno solo, el honorario perdemos nosotros. El fallo que yo tengo no es a prorrata, es la totalidad, porque al abogado de la compañía le correspondía pedir que se haga la reapertura con el mismo mediador. Si no lo hizo, queda como responsable del pago de todos los honorarios que correspondan según la cantidad de mediadores que hubo. Tengan cuidado con ese tema porque muchas veces lo que hace la gente es vamos a probar con otro mediador a ver cómo nos va, y si no probemos con otro, y se van abriendo instancias. Claro, porque la mediación cerrada por incomparecencia es un acta que le habilita a iniciar la acción. O sea, ¿para qué vamos a volver a intentar si el señor no apareció? Si no apareció la primera, ¿cuál es la razón? Tienen que reabrir con el mismo. Claro. Ahora, ojo con la reapertura. No sería reapertura, sería nueva mediación con el mismo. Porque la reapertura solo es por dos causales, por acuerdo de partes o por decisión judicial. Yo no estoy de acuerdo con esa norma, pero la norma existe. No, si yo, por ejemplo, veo que el señor mejoró fortuna y cerramos sin acuerdo y ahora digo, no, pero ahora tiene un auto, ¿qué me voy a llamar nuevamente a mediación? Voy a hacer una reapertura. No, es una nueva mediación. La reapertura es por acuerdo de partes. O por orden judicial. Cuando esto es la intrajudicial, que el juez también puede pasar que aparezca un tercero citado, ¿sí? La compañía de seguro citada en garantía, y en la mediación no se la citó, porque el mediador porque ninguna de las partes lo declaró, entonces el juez dice, vuélvase a mediación con la compañía. Hay otra pregunta por ahí que habla Facundo de la prueba documental a mediación, si se puede producir prueba. Claro que sí, claro que se puede producir prueba. Desde ya que llevar documental muchas veces es esencial, porque necesitamos, por ejemplo, el típico caso de llevar un recibo de sueldo para acreditar que tiene un trabajo en blanco y cuánto gana. Generalmente se lo pide la progenitora, venite con recibo de sueldo, porque si no vamos a necesitar otra audiencia para que lo traiga. Entonces la misma audiencia, salvo que uno quiera ocultar información, que en ese caso, no hablo del caso específico del recibo de sueldo donde estaría en juego el interés superior del niño y sería como mínimo, sería raro, pero muchas veces, por ejemplo, en un daño y perjuicio, las partes no quieren mostrar toda la prueba que tienen por una cuestión de estrategia procesal. Por si nos falla la mediación, después tengo el juicio y quizá me convenga mostrar en el juicio y no en la mediación. Todo el derecho tiene el abogado de utilizar la estrategia procesal que quiera. En eso nosotros no nos vamos a meter, solamente decimos, la mediación es un excelente lugar para producir prueba. Obviamente que hay algunas limitaciones, por ejemplo, no se podría producir, dice Di Pietro, que es un procesalista que habla de este tema,
no se podría producir la prueba de testimonial en mediación. No, además porque el para mediador llevarla... no tiene digamos, no, la bueno, autoridad pero... como para producir una testimonial, pero sí todo lo que es desde ya prueba de pericias. Permanentemente estamos produciendo pericias cuando se llevan los informes de arquitectos respecto de daños en la construcción. La prueba típica de la prueba de la mediación por filiación, que es el ADN, la prueba biológica paterno-filial, es típico que se produzca durante el proceso de filiación. Y bien, se lleva... pero no se puede, ojo con eso, en la mediación se puede producir todas las pruebas que quieran, pero si no hay acuerdo, esa prueba no puede ser trasladada al juicio. Exacto. Salvo acuerdo de partes, valga la redundancia. Sí, porque el principio de confidencialidad hace que no se pueda. Eso tiene que ver con una eventual reforma que pueden llegar a hacer en el Código Procesal Civil y Comercial, que es incorporar la figura del discovery, del derecho anglosajón, en nuestro derecho. ¿Qué dice el discovery? Sería válida para el juicio la prueba que uno produjo en mediación siempre que haya un acuerdo en tal sentido. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se baja el principio de confidencialidad por el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, el principio de autonomía de la voluntad, siempre que no haya cuestiones de orden público estamos hablando, por el principio de autonomía de la voluntad, las partes celebran en el mismo acta, pueden poner alguna cláusula que diga la prueba pericial respecto al daño o a la prueba de tasación del bien inmueble va a ser válida para el juicio porque ya la produjimos en esta instancia. Claro. Entonces, se levanta la confidencialidad por el principio de autonomía de la voluntad. Bueno, pero esa prueba va a ser válida para el juicio. En el discovery norteamericano, que hay después el derecho brasilero, el derecho alemán, es una instancia fuera de la mediación. Los abogados, ustedes lo que habían visto en la película Yankee, se sientan en un estudio y cada uno pone sobre la mesa cuál es su reclamo y qué pruebas tiene. Porque el Código de Procedimiento anglosajón establece que quien no muestra los hechos o las pruebas que sustentan los hechos, después no lo puede esgrimir en la demanda. Claro. Inclusive, aun cuando gane, si escribe un hecho, lo condenan en costas igual. Tiene un montón de sanciones, porque para los yanquis, como eso que dijo Marta Pailet, que llegan muy pocos a juicio, ¿por qué? Porque hay muchas sanciones para el abogado y no colaborador. Los yanquis tienen el derecho colaborativo metido acá. Entonces, acá, como así fue la mediación, lo van a tener que meter de prepo hasta que haya un cambio de paradigma y los abogados quieran colaborar y sepan que a veces es mucho más fácil arribar a un acuerdo fuera del juicio porque es más rápido y porque ganan honorarios. Sí, con respecto, como para avanzar un poquito más. Lo que dice, la citar al... La última pregunta, medio que ya lo hablamos, de todos modos, la pregunta sería, ¿se puede citar al progenitor y a los abuelos subsidiariamente? Claro que sí, se puede. A veces pasa que cuando uno llama a los abuelos, antes que al progenitor, los abogados de los abuelos vienen y nos dicen, ¿por qué no lo llamaron antes al progenitor que tiene un trabajo en blanco? Con toda la razón del mundo, porque los abuelos no son obligados principales del pago de cuota y no deberían estar sentados en ese lugar si hay un progenitor que pueda hacerse cargo. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos encontrado con mediaciones donde llaman a todos juntos, porque no saben si el progenitor, o no tenía el progenitor un trabajo en blanco y creen que todavía no lo tiene. Entonces, de paso, por las dudas, para ganar tiempo, también llaman a los abuelos. Y nos encontramos con que están los tres ahí con su abogado o con dos abogados distintos para ver qué sale de todo eso. Yo suelo preguntarle al progenitor, ay, qué bueno que tiene un trabajo en blanco. Bueno, ¿usted está aportando cuota alimentaria para la señora? Dice, no. Entonces ahí en ese no, la verdad que entonces ahí la señora le dice, mira que tu hijo necesita esto. Entonces, por ahí los mismos abuelos que corren riesgo, porque el trabajo tiene que ser en blanco, y además lo que tiene que saber es el cliente de ustedes que está citado a mediación, lo que dijo Iván, en un juicio posterior, el alimentante paga todo, paga, y ustedes vieron lo que son los honorarios ahora en los juicios de alimentos. O sea, ustedes tienen el deber de informarle. Si no acordamos en mediación algo que sea razonable,
un 30% de cuota alimentaria son 3 chicos, hasta podemos poner costas por su orden y vos le pagás a la mediadora o al mediador. Entonces, si después van a juicio, tienen que pagar al mediador y a los 2 abogados. Sí. Y eso lo tienen que saber, que van a vivir embargados de por vida. Para eso es necesario que cuando ustedes actúen como abogados, sea de la parte requirente o sea de la parte requerida, comparezcan a la mediación con un ánimo colaborativo. Por eso hoy hablamos de, esto es muy importante, el abogado del futuro, decía Marta Pailet, el abogado facilitador. Antes teníamos el típico abogado litigioso que lo único que quería era ir a juicio, y después tenemos el abogado que se regala porque le tiene miedo al juicio, entonces tiene que hacer un acuerdo de mediación sí o sí. El intermedio, nosotros decimos, es el abogado que uno aspiraría a encontrar, o que sea el abogado de uno, si alguna vez tenemos un problema, que es el que está muy bien preparado para el juicio, que conoce todas las herramientas procesales, que tiene la teoría y que no le tiene miedo a los tribunales, pero que también tiene una actitud colaborativa y está dispuesta a hacer acuerdos de mediación o acuerdos negociados en una instancia previa, acuerdos extrajudiciales o en una facilitación sin llegar a mediación o en un mismo arbitraje. Pero el abogado facilitador, el abogado del futuro, la abogada del futuro, tiene que tener herramientas para las instancias adversariales como el juicio, pero también estar preparado en las instancias no adversariales, para lo cual eso también se estudia, como decíamos al principio de la charla, porque en la búsqueda del profesionalismo tiene que ver no solamente con los mediadores, sino también con los abogados que son parte, que trabajan como abogados de parte en una mediación. Dicho lo cual, siendo las 20 horas, Camila, pero estamos, nosotros pero realmente, qué relojito. Impecable, la verdad. Somos ingleses, somos de puntualidad inglesa, chicos. Impecable, impecable. Muchísimas gracias. Por las dudas voy a consultar a ver si alguien más tiene para hacer una pregunta, sí que hay. Les damos un ratito para que la puedan escribir, o si quieren abrir el micrófono y consultar. Si algún valiente quiere tomar el micrófono y prender la cámara, también puede ser. Lo que nosotros le decimos, chicos, porque a veces se lo decimos a los mediados, bueno, está bien, nos volvemos a encontrar, consulten con la almohada, quedaron muchas cosas, y es cierto, por ahí quedan muchas cosas para pensar, cosas que ir a buscar, entonces, consulten con la almohada a ver qué es lo que le quedó, y por ahí anótenlo y vean si no da, como para que ya direccionemos una charla con puntos específicos de dudas que ustedes tengan sobre este tema, qué pasa cuando ustedes ven que el mediador no es imparcial, qué pasa cuando hay agresión, cuando se insultan entre las partes, o sea, esas cosas que ustedes van a ir viendo, entonces hacen un montón de preguntas y nosotros podemos direccionar la charla para evacuar esas consultas. ¿Qué les parece? Y como consejo, incorporen las herramientas de la mediación desde ahora, en la carrera que están comenzando como abogados y abogadas, porque, y la verdad que a veces en 2 o 3 audiencias quizá uno pueda llegar a cobrar lo mismo honorario que en un juicio entero, a pesar de que el reglamento dice que es el honorario del juicio terminado reducido en un 70%. No, en un 30%. Claro, sería el 70% que cobran. Sí, chico, pero es la verdad que en la práctica además, están cobrando la totalidad de los honorarios. Claro, porque además generalmente los buenos mediadores hacen el acuerdo, lo escriben completo y después se lo mandan a cada profesional para que cada profesional lo lea y lo chequee. Hay que tomarse los tiempos, no hay que correr de apuro, hay que tomarse los tiempos para leer con el cliente, porque después el cliente va a decir, yo esto no lo firmé. Y no creer que la mediación, no hacer de la mediación una instancia abstracta y vacía de contenido, por el contrario. Hoy tengan en cuenta que la mediación, ya estamos hablando de que es un medio principal de resolución de conflictos y no alternativo, como decíamos hace unos años. Hace unos años decíamos, instancia alternativa de resolución de conflicto. Hoy decimos, para algunos temas, como por ejemplo el derecho de familia, notamos que hay un porcentaje muy superior al 50% en materia de acuerdos, por lo cual tengan presente, pónganle una fichita a la mediación que le puede dar muchas satisfacciones, ya sea como abogado de parte
o inclusive como mediadores el día de mañana, y muchos ya seguramente lo son. Yo reemplazaría la A de medios alternativos por medios adecuados, porque la mediación es un medio adecuado de resolución de conflicto, no alternativo. Es el más adecuado porque realmente, chicos, ustedes lo tienen que haber visto cómo le cambia la cara al cliente cuando sale con algo bajo el brazo, aunque sea, voy a dormir, le dicen, hoy voy a dormir tranquilo. Bueno, como habrán visto, somos bastante fanáticos de la mediación. Como sí, ¿vieron? No, es espectacular. La verdad que es un placer escucharlos. Me encantó a mí particularmente. Así que, bueno, tenerlos en cuenta y gracias, muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso. La verdad que muy, muy buena la charla. Igual ahí veo algunos otros comentarios también, no soy yo la única, así que espectacular. Y bueno, seguramente ahí les van a tomar alguna foto, después las veremos en las redes.